Buenas noches, sean bienvenidos a este programa que compartimos con ustedes cada sábado para informarnos y conocer algunos acontecimientos y cómo discurre la vida aquí en Benalmádena. Como cada sábado también con el alcalde del municipio, Víctor Nava. Buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? Le decía al alcalde antes de empezar que habéis tenido una semana movidita en lo que respecta a denuncias, a problemas con la justicia, digámoslo así. Tristemente sí, tristemente sí. La semana ha sido muy intensa, no solo en ese aspecto, sino también en el aspecto de la gestión, ¿no? Pero es verdad que no entiendo por qué esas ganas de llevar la crispación política, ¿no? Y de buscar la confrontación, ¿no? Y imagino que me hablas por la denuncia del Partido Popular, ¿no? Efectivamente. Y por la sentencia que ha salido, ¿no? Una denuncia en la que el Partido Popular lo que hablaba era del cese que se ha producido del consejero de su partido dentro del puerto, y que parece que ha levantado bastante polémica y que está muy contrariado con este tema. ¿Realmente qué es lo que ha pasado? Bueno, es que yo no entiendo la polémica como tal, porque en el ejercicio de la gestión de gobierno las autoridades tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y los gobernantes, cuando tenemos que tomar una decisión, y la decisión además, como es en este caso, está refrendada por un pleno, eso es democracia, ni más ni menos, ¿no? Y eso fue lo que ha ocurrido con el consejero que tenía el Partido Popular en el puerto deportivo. Yo lo voy a contar para que la gente lo entienda. A ver... Sí, porque resulta un poco cuando dice hay una polémica porque han cesado, aún cuando eso ocurre diariamente. Ocurre cuando, efectivamente, a ver, existe en cualquier administración, existen los órganos legislativos y los órganos de gobierno, ¿no? Los órganos ejecutivos como tales, ¿no? Digamos que un órgano legislativo son las cámaras, el Parlamento andaluz, el Senado, el Congreso, y en el Ayuntamiento de Benalmádena es el plenario. Y luego están los órganos de gobierno. Los órganos de gobierno es el Consejo de Ministros, es el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, o es la Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Benalmádena, o son los consejos de administración de las empresas municipales, ¿no? Es cierto que durante la época del alcalde Enrique Bolín, en los consejos de administración de las empresas deportivas, de las empresas municipales, lo que se encontraban eran consejeros pues nombrados por el propio alcalde, igual que es ahora, ¿no? Pero que formaban parte del equipo de gobierno. No había representación plural de otras fuerzas políticas en esos consejos de administración, porque hablamos que son órganos de gobierno, ¿no? Nosotros, cuando llegamos en 2015, entendimos que había que dar cierta representatividad dentro de los consejos de administración al resto de fuerzas políticas, sean o no parte del gobierno. Pero eso es una decisión generosa del equipo del gobierno al cual represento y de este alcalde, ¿no? Porque a nadie se le ocurre pensar que en el Consejo de Ministros pues el señor Pedro Sánchez va a nombrar un ministro del Partido Popular, o va a nombrar un ministro de Vox, o un ministro, ¿verdad que no? Lo que están son los miembros del gobierno, ¿no? Pues eso es lo que tenemos en un Consejo de Administración, ¿no? Y dentro del Consejo de Administración existe una serie de deberes que tienen que cumplir los consejeros, ¿no? Allí se delibera sobre la situación de la empresa municipal, se delibera sobre decisiones estratégicas de las empresas públicas, ¿no? Y se delibera y se debate en la mayor de las confianzas, ¿no? Porque tú estás en un órgano de gobierno de esa empresa municipal, se toman decisiones y en ese debate y en ese diálogo se llegan a acuerdos, ¿no? Pero las deliberaciones que ocurren dentro de ese consejo de administración, al igual que las deliberaciones que ocurren en un consejo de ministros, son secretas. No puede trascender nada a la calle de lo que se habla dentro, ¿no? Y luego la empresa, pues dentro de lo que es su decisión estratégica, pues la decisión que se ha tomado el Consejo de Administración la emite hacia la sociedad, la saca fuera del Consejo, ¿no? Y se actúa en consecuencia, ¿no? Lo que ocurrió con el consejero del Partido Popular es que todas las deliberaciones, todo el debate que ocurría dentro del Consejo de Administración se trasladaba fuera a las redes sociales, ¿no? Y hubo un momento en el que al propio consejero le advertimos, ¿no? Y le dijimos, oye, tú formas parte de un consejo de administración, según la ley de sociedades de capital tienes un deber de sigilo, tienes que guardar una lealtad hacia el consejo, y tú no puedes contar fuera del consejo que tal persona o cual otra dentro del mismo ha votado en un sentido o en otro, o tiene un punto de vista diferente al de los demás, porque la decisión de la empresa debe de ser una. Y el Partido Popular interpreta como que el consejo de administración
Es un órgano legislativo y no un órgano de gobierno, ¿no? Total, que hablamos con el consejero, él dice que no va a ocurrir más, pero luego hay un consejo en el mes de mayo en el que hablamos sobre decisiones controvertidas que había que tomar respecto a la empresa municipal Puerto Deportivo, pues para asegurar la viabilidad, ¿no? Y resulta que todo lo que se habló allí, pues trascendió, se contó en las redes sociales, se tergiversó. Entonces tomé la decisión de que un consejero que no cumple con lo mínimo que se le exige según la Ley de Sociedad de Capital y que no es leal al propio Consejo de Administración, tiene que cesar. Y lo cesé y pedí los informes pertinentes. Informes que además no eran ni preceptivos ni vinculantes, simplemente para amparar mi decisión. Le pregunté al secretario del Consejo de Administración: ¿un consejero que no cumple con sus funciones y con su deber de sigilo tiene que estar en un consejo? Y me decía el secretario: no tiene que estar, lo puede cesar. Pues cesado. Hice la propuesta de cesión a la Junta General, que es el órgano equivalente al Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena, donde están representadas todas las fuerzas políticas, y salió por mayoría que tenía que cesar. Es una decisión democrática y una decisión menor, que no trasciende más allá del día a día y que no quita representatividad al Partido Popular, porque a pesar de que me enfadé con ese consejero y a pesar de que dije que no cumplía con sus deberes, se lo comenté al candidato del Partido Popular. Le dije: Juan Antonio Lara, voy a cesar a este consejero porque no está cumpliendo con su deber de sigilo, pero tienes otro consejero para poner ahí. Cuando me digan, nombramos al que tú quieras y te mantengo esa representación. Pero de eso ha hecho bandera el Partido Popular. Yo no entendía muy bien por qué hacía bandera, ¿no? Ahora después ya lo entendí, ¿no? Y ha hecho bandera en el sentido de que una decisión democrática adoptada por un pleno, según el candidato del Partido Popular, es una prevaricación del alcalde. Y coge y me lleva al juzgado y me denuncia porque he cesado a un consejero que representaba al Partido Popular dentro del Consejo. Y además me dice que es que yo le he invitado a que vaya a hacerlo. Y yo jamás he invitado al Partido Popular. Yo entiendo y creo que la política es el arte en el que debemos de entendernos los ciudadanos y las fuerzas políticas con el único objetivo de llegar a acuerdos. Y lo que ocurre es que cuando me preguntaba el candidato del Partido Popular que por qué lo cesaba y tal, le explicaba los motivos y le decía que si tenía alguna duda sobre la gestión que estaba sucediendo en el puerto, porque él decía: no, lo cesas porque no quieres que te fiscalice, porque no quiere que sepa lo que está ocurriendo dentro del puerto. Y yo: mira, no hay nada que esconder en el puerto, la gestión es honesta y honrada, pero si crees que hay algo que estamos haciendo mal en el puerto, vete al juzgado y lo denuncia. Pero no te vayas al juzgado a denunciar porque cesa a un consejero que no tiene nada que ver. Y él lo ha interpretado así y se va al juzgado número 5 de Torremolinos, y además sin ni siquiera esperar a la presunción de inocencia, sin ni siquiera esperar a que admitan a trámite, porque lo que ha hecho es llegar, como ocurrió con la denuncia del puerto, ponerle un sello allí y decir: he denunciado al alcalde de Benalmádena. Y ya pues me están tratando de imputado, de que si tengo que cesar al consejero al gerente del puerto deportivo, que si la concejala de espera, vamos a parar un poquito, vamos a levantar el pie del acelerador. Esto estamos hablando desde el ámbito de la política, no hay ningún tipo de sospecha sobre corrupción, la gestión es honrada y honesta, estamos trabajando para prorrogar la concesión del puerto deportivo, se está trabajando con transparencia, se le deja ver todos los expedientes a todas las fuerzas políticas. Esta denuncia cuenta de que viene, ¿no? Y al principio no lo entendía, después sí he llegado a entender cuál es el trasfondo. ¿Qué lectura le da a esta denuncia? Bueno, ellos han hecho una bandera de una decisión democrática, como he dicho, ¿no? Pero ellos entienden que he actuado de forma arbitraria y que eso es una prevaricación. Yo la lectura que hago es que una cortina de humo. Pero cuando se le informa al señor Lara de que va a ser cesado este consejero y que él tiene la oportunidad, lógicamente, de poner a otra persona para que el cupo del Partido Popular esté cubierto, ¿él cómo responde? ¿Qué dice a que se vaya a cesar al consejero? Bueno, en principio lo que él admite es que sí, que él no le importaría cambiar a esa persona, que la representación la quiere seguir teniendo, pero que luego también, pues entiendo, dentro de cada partido todos mantenemos equilibrio, ¿no? Y él pues tendrá familias dentro del Partido Popular de Benalmádena a las que tenga que darle alguna expectativa, y este señor pues pertenecerá a alguna familia dentro del Partido Popular en Benalmádena y le ha buscado su sitio allí en el Consejo. No entiendo por qué, porque la realidad es que si no está este señor puede estar cualquier otro, ¿no? Pero de esto ha hecho él una batalla política, ¿no? Porque parece que lo único que puede criticarnos el Partido Popular, ¿no? Que el alcalde ha tomado la decisión de cesar a un consejero. No hay nada más allá, no hemos robado, no hemos metido la mano en la caja, no ha habido una mala gestión, no. Ahora ellos sí tratan cada día de denostar la imagen del puerto y de desprestigiar al alcalde, ¿no? Y de desprestigiar a la concejala, ¿no? Al principio no entendía por qué, ahora con la sentencia que ha salido estos días en la que obliga
al Ayuntamiento de Benalmádena a pagar 435.000 euros, me parece que es, ¿no?, más intereses y costas que hay que pagar por un contrato a dedo que se hizo en el año 2012, siendo entonces alcaldesa Paloma García, pues entiendo que lo que han intentado estos días atrás es levantar una cortina de humo para que no se hable de esta sentencia. Porque sí es cierto que la gestión anterior al año 2015 sí ha sido una gestión nefasta, pésima y con muchas sospechas de corrupción. De hecho, muchos asuntos de aquella época están hoy por hoy en los juzgados. Hubo que hacer una auditoría desde el Ayuntamiento de Benalmádena a través de la intervención para descubrir todas las irregularidades que pudieran haber sucedido en ese periodo, ¿no?, en ese periodo en el que gobernaba el Partido Popular y en el que estaban al frente de la empresa municipal Puerto Deportivo, ¿no?, donde además no presentaron las cuentas anuales durante el año 2012, 2013, 2014, hasta que llegamos nosotros, ¿no?, con el riesgo de haber cerrado el registro mercantil, el libro contable del Puerto Deportivo por no haber presentado las cuentas en plazo y forma, con el riesgo además de que el ayuntamiento no podía presentar la cuenta anual de todas las empresas municipales y con el riesgo de que, a consecuencia de no hacerlo, las transferencias del Estado no llegaran a Benalmádena. Hizo una gestión absolutamente nefasta y ahora lo que estaba ya en vistas de salir era esta sentencia, de la cual no teníamos conocimiento, y cuando ha llegado la sentencia hemos visto que por una mala gestión que realizaron en el año 2012 tenemos que pagar 435.000 euros, más costas, más intereses, porque encargaron un proyecto a dedo, sin la más mínima garantía, sin una licitación pública, sin ningún tipo de concurso. Fijaros que hace solo una semana el candidato del Partido Popular ponía en tela de juicio los concursos que se estaban desarrollando desde el Puerto Deportivo para los charters, ¿no? Pero se hacen concursos y hay cierta transparencia, y dentro de esas mesas de contratación donde se llevan a cabo esos concursos hay representantes del Partido Popular. Pero poner en tela de juicio que se hacen concursos cuando ellos, cuando han gobernado, no han hecho ni un solo concurso y han dado los contratos a dedo, que por eso precisamente ahora tenemos que pagar 435.000 euros, me parece una barbaridad. Y me parece que no equilibrar cuál es un tipo de gestión y cuál es otra, ¿no? Entonces, ciertamente ha sido una semana complicada porque ellos empezaron con el tema de la denuncia, haciendo bandera de ello, y evidentemente a nadie le gusta que le pongan una denuncia, ¿no? Pero si va a ser una denuncia que ni siquiera ha sido admitida a trámite, ¿no? El caso es, entiendo que lo han hecho por tratar de desviar la atención sobre la nefasta gestión que llevaron ellos a cabo en el Puerto Deportivo. Y esa gestión sí está contrastada, que fue mala, porque tenemos una sentencia y porque tenemos que pagar, más un montón de asuntos que están por venir. Entonces, yo me gustaría a mí que tanto que reclama el candidato del Partido Popular, Juan Antonio Lara, que dice que tiene que fiscalizar al gobierno, un gobierno que está trabajando de forma honesta y honrada, que se pronuncie sobre este asunto y que nos cuente por qué ha ocurrido esto y cuáles han sido los motivos, porque él también era oposición en aquel momento. En aquel momento él no formaba parte del Partido Popular y tampoco fiscalizaba el equipo de gobierno, ¿no? Entonces hay que ser coherente, ¿no? Y hay que entender, oye, le estamos tendiendo la mano en multitud de asuntos, tratamos de llegar a acuerdos en todos los asuntos posibles. Lo que pasa es que este señor se ha echado al monte y parece que la única forma de hacer política es haciendo una oposición dura, buscando la confrontación y el bloqueo político, que es lo que está ocurriendo en el resto del país con las derechas, ¿no? Que nada les viene bien y todo les parece mal, y que en lugar de estar arrimando el hombro en un momento, en una situación de pandemia, de crisis económica, donde se necesita la unidad de todas las fuerzas políticas para ayudar a la ciudadanía, pues nos encontramos fuerzas políticas que están más empeñadas en el cuanto peor, mejor, o en el tacticismo político para arrancar un puñado de votos, ¿no? Creo que es lo que pasa al Partido Popular de Benalmádena, ¿no? Yo me quedo con una pregunta que supongo también se estarán haciendo algunos de los vecinos de Benalmádena. Esta sentencia de más de 400.000 euros, ¿tiene que pagar el ayuntamiento ahora? ¿Se puede presentar recurso? Porque eso tiene que salir de las arcas del ayuntamiento, y ese dinero, bueno, pues hay que restarlo del dinero que vamos a utilizar e invertir en cosas para el municipio, ¿no? Pues sí, pues son casi medio millón de euros menos que podremos utilizar en mejorar o en generar riqueza y empleo en nuestro municipio, ¿no? Habrá que pagarlo, evidentemente. Nosotros vamos a intentar recurrir la sentencia, ¿no? Yo he estado hablando con los abogados. Hay opción a recurso, del ayuntamiento, por lo menos. sí, vamos a recurrir. Lo que no tenemos claro es que tengamos éxito en el recurso, porque es muy evidente y queda demostrado que el contrato se adjudicó a dedo y que no hubo el mínimo procedimiento de licitación ni garantía administrativa, nada de nada. Fue un contrato encargado de forma verbal, a dedo, a una empresa, y ahora hay que pagar. El trabajo está hecho, ¿no? Y bueno, vamos a recurrir, pero no tenemos garantías de éxito, ¿no? O sea que hay que pagar, y sí, es dinero que perdemos para otras muchas inversiones que supongo sí, estaría
en las arcas para eso. Lo que sí vamos a hacer es depurar responsabilidades. Una vez hay una sentencia firme, vamos a depurar responsabilidades para saber qué es lo que ha ocurrido, y si tenemos que derivar algún tipo de responsabilidad, lo haremos porque entendemos que en la administración tenemos que ser coherentes, y cuando hablamos de el dinero de los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena tenemos que ser muy justos y velar por ello hasta el último céntimo de euro. Pues hablemos de cosas más positivas, que también ha habido cosas positivas en esta semana. Ese apoyo que desde el Ayuntamiento de Benalmádena se va a llevar a cabo con el sector turístico, 1.600.000 euros que se van a destinar para ayudar a la planta hotelera y a ese sector en un momento en que lo están pasando mal, además en este puente en el que los hoteleros han dicho que va a ser crucial para decidir si muchos de los hoteles de la Costa del Sol tienen que cerrar. Bueno, pues esta ayuda le va a llegar para ello como agua de mayo. Sí, bueno, estamos en un momento muy complicado, estamos en una encrucijada, ¿no? Totalmente. Además es un puente atípico, ¿no? Muchos hoteles ya están cerrados, ¿no? No vuelan aviones, ¿no? Y fíjate que tenemos un tiempo y para fenomenal. colmo no se puede volar desde Madrid, con lo cual que este puente para el turismo nacional podría ayudar un poquito, pero... todos los días pendientes de las cifras de contagios del COVID, de enfermos, ¿no? Es una situación muy complicada, ¿no? Por ello se hacía necesario establecer una serie de ayudas tanto a la planta hotelera como a nuestro tejido productivo, ¿no? A esas micropymes y esos autónomos que lo están pasando mal, ¿no? Y además unas ayudas vinculadas precisamente al mantenimiento del empleo y de la actividad, ¿no? Aquellas empresas que han sido capaces de recuperar a trabajadores de los ERTE, que han abierto y que han mantenido cierta actividad, son las que se pueden beneficiar de estas ayudas, ¿no? Son aquellas a las que les vamos a dar cierto aire y cierto oxígeno, pues para que puedan continuar funcionando dentro de las dificultades de la mejor forma posible, ¿no? Y esta semana fueron unas ayudas que se abrieron el 14 de septiembre, el 14 de octubre finaliza el plazo. Hablamos de que para el plan Reabre, que es un plan para autónomos y micropymes, se han presentado 494 solicitudes hasta este momento, y para la planta hotelera de momento son 24 solicitudes, ¿no? Hablamos que tenemos 36 hoteles en Benalmádena, 24 solicitudes, es algo más del 50%, ¿no? Casi un 75%, ¿no? Y es un total de 1.600.000 euros entre las dos ayudas, ¿no? Con el compromiso, que lo hemos hablado con la Asociación de Comerciantes y con los hosteleros, de que si a final de año quedan partidas sin gastar en el presupuesto municipal, las vamos a destinar todas a estas ayudas con el objetivo de que no haya ninguna sola empresa que se quede sin la ayuda, porque al final, como cualquier ayuda que entrega una administración, es una cantidad que sale dentro de una convocatoria y hay una concurrencia competitiva. Aquellos que cumplan con los requisitos pues se ordenan, se bareman y se irá entregando esas cantidades hasta que llegue un punto en el que se agote la partida presupuestaria, ¿no? Por eso digo que el compromiso por parte de este alcalde y de este equipo de gobierno es digamos, dotar de mayor volumen esa partida presupuestaria para, si llega el caso y hay alguna empresa que se quede fuera, que reciba también su ayuda, ¿no? Pues también hablamos en esta semana, hemos estado hablando de la puesta en marcha de diferentes obras que se están desarrollando en el municipio, unas obras que ayudan mucho al empleo de todos los vecinos de Benalmádena, y hablamos de unas obras que se va a iniciar su licitación para próxima fecha y que tiene que ver con el museo, el Centro de Interpretación Arqueológica de los Molinillos. Sí, esto es una obra que me decía alguien, yo la conozco hace muchísimo tiempo, es la parcela que está justo al lado de la rotonda de los Molinillos en Antonio Machado, ¿no? Una parcela que puede llevar 20 años, ¿no? Eso era una obra que se iba a construir, se levantaron, se hizo un movimiento de tierra y se descubrió que había ruinas romanas, ¿no? O fenicias, ¿no? Aquí no podemos levantar tierra, no, fíjate la calle en Málaga, cada vez que levantamos algo tenemos debajo una ciudad. Entonces se hizo un primer inventario de todo lo que se encontró allí y, bueno, la idea en aquel momento era construir allí un centro de interpretación, ¿no? Donde todas las piezas arqueológicas que se encontraron se pusieran allí, ¿no? Y se hiciera un recorrido por la historia de Benalmádena, pues en los siglos en los que esas culturas se establecieron en nuestra ciudad, ¿no? Aquello era un proyecto muy bonito y quedó paralizado. Primero hubo cambio de gobierno, lo cual ralentizó, luego llegó la crisis del año 2008, con lo cual los proyectos donde se invertía eran proyectos que tenían que tener, digamos, más sensibilidad con lo que
se necesitaba en aquel momento la ciudadanía, ¿no? Y se dejaron de hacer obras faraónicas, centros de interpretación, estas cosas como que no tenían la importancia, ¿no? Que era, luego llegó la moción de censura que paralizó, luego hubo unas elecciones, llegó otra moción de censura, y nosotros cuando llegamos al año 2015 llevamos en nuestro programa el poner en valor ese yacimiento arqueológico de los Molinillos, ¿no? Lo que ocurre es que nos encontramos un ayuntamiento con 124 millones de euros de deuda y que hacía inviable casi cualquier tipo de inversión, ¿no? Por eso lo que hicimos los primeros años fue tratar de sanear esa deuda, adelantar los plazos para poder tener capacidad inversora y a partir de ahí revitalizar o reactivar todos esos proyectos de ciudad que estaban paralizados. Yo siempre he pensado que un proyecto de ciudad interesante es el de dotar a Benalmádena de un sentimiento de identidad a lo largo de los años, ¿no? El alcalde Enrique Bolín lo hizo muy bien cuando rescató la figura de Ibn Albaitar, ¿no? O de Félix Solecio, ¿no? Y cuando restauró lugares como la Plaza de la Tribuna o como distintos centros arqueológicos, ¿no? O el Museo Felipe Orlando, ¿no? O el Centro de Exposiciones, ¿no? Que puso en marcha en Benalmádena, ¿no? Creo que eso ayuda a tener un sentimiento de identidad, ¿no? Por supuesto. Porque al final el ciudadano se siente orgulloso de su ciudad cuando puede contar la historia a lo largo de los años, ¿no? En Málaga se hizo, todos recordaréis que en Málaga en los años 80, digamos, quien más criticaba la ciudad era el propio malagueño, ¿no? Porque no tenía ese sentimiento de pertenencia a una ciudad, siempre hablaba de su ciudad en un ámbito despectivo, ¿no? Una ciudad sucia, tal. Con los años se ha ido trabajando mucho ese sentimiento de identidad y el malagueño hoy por hoy es una persona que se siente orgullosa de su ciudad en todos los aspectos, ¿no? Es algo parecido a lo que ocurre en Sevilla, ¿no? O en otras ciudades de Andalucía, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar en Benalmádena. Y para trabajar el sentimiento de identidad tenemos que poner en marcha, digamos, inversiones que sirvan para recordar qué es lo que ha sido Benalmádena a lo largo de los años y en la historia, ¿no? Por eso esta obra es importante. En el año 2018 conseguimos sanear las arcas públicas y sacamos este proyecto del cajón y empezamos a trabajar en él, y ahora en el año 2020 sale a licitación, con la idea de que en el año 2021 se pueda construir definitivamente, después de casi 20 años, un proyecto demandado por la ciudadanía. Y no será el único proyecto relacionado con la identidad. Tenemos también que va a salir a licitación en las próximas semanas el proyecto de Final Ligure o la remodelación del edificio de la Tribuna, ¿no? Además de que se está trabajando en Benalroma, ¿no? Para tratar de poner en valor nuestros yacimientos arqueológicos y nuestros lugares de interés turístico histórico, ¿no? Y creo que ese es el camino que tenemos que seguir, porque al final Benalmádena es un conglomerado de sol y playa, de un lugar para ir de compras, de centros de atracciones, parques de atracciones, y tiene una parte histórica, que también es un atractivo más, ¿no? Y tenemos que reforzar precisamente. Esa es la parte que le falta a Benalmádena, porque hay mucha diversión, mucho ocio, pero quizás le falta esa parte cultural y de nuestras raíces para que sea ya el conjunto completo. Claro, pero la tenemos, por eso hay que ponerla en valor, ¿no? Exactamente. Lo que ocurre es que es verdad que durante unos años hubo otras prioridades y ahora pues que tenemos muchas de esas prioridades cubiertas, podemos dedicarnos a coger y a revitalizar esos entornos, ¿no? Yo creo que le va a dar un aire nuevo, revitalizado precisamente al entorno de los Molinillos, y va a ser un lugar donde la gente que venga, el turista, el visitante, pueda conocer algo más sobre la historia de Benalmádena y que a la vez sirva al benalmadense para sentirse orgulloso de sus raíces, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir tras esta licitación? ¿Para cuándo pueden empezar las obras? Bueno, hablamos de una inversión de casi 500.000 euros. Ahora se ha abierto el plazo de presentación de ofertas y la oferta debe de recoger la redacción del proyecto y la ejecución del proyecto, con lo cual entendemos que posiblemente antes de final de mes se cierre el plazo de presentación de ofertas y se empiecen a estudiar todas las ofertas. Y si todo va bien, posiblemente antes de final de año se adjudique lo que es la obra en sí mismo y que se empiece pues a principio de año, ¿no? De todas formas, en los plazos administrativos quiero ser muy prudente, sí, porque las administraciones hoy en día estamos colapsadas a consecuencia del COVID y tenemos que ir despacio porque luego suceden muchas cosas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ya se está trabajando. Se ha puesto en marcha. Se ha puesto en marcha. Y además será algo más que tendremos para dar trabajo, para que pueda haber más empleo y abrir otra brecha ahí para ayudar a todos los benalmadenses. Por supuesto.
Claro que sí. Y más cosas que tenemos que contar porque, bueno, otra dentro del momento que estamos viviendo con esta pandemia que está haciendo que tanto los jóvenes como los mayores pues tengamos que estar un poquito más recluidos en la casa. La verdad es que estamos coartando mucho a las personas que se diviertan, a que salgan, y a lo mejor las personas más mayores se lo toman mejor, los jóvenes se lo toman peor. Bueno, pues se están imponiendo sanciones para intentar controlar este tema del botellón y de todo lo que tiene que ver con la actividad lúdica de los jóvenes. Bueno, yo creo que todos los ayuntamientos, ¿no?, estamos tratando de contener que se expanda el virus, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no?, porque las personas mayores son personas de riesgo y saben cumplir las normas. Pero los jóvenes es muy complicado, ¿no? Le cuesta más. ¿Quién no ha sido joven, ¿no?, ¿verdad? Y encima nos encontramos con una juventud a las cuales le hemos cambiado todos sus hábitos, cerrado sus locales de ocio y le estamos impidiendo incluso que se reúnan, ¿no? Entonces es muy difícil controlarlo y entiendo que al final hay una parte ahí en la que esa propia rebeldía hace que busquen lugares dentro de las ciudades pues para hacer sus botellones, ¿no?, que es la forma que tienen hoy día de divertirse, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ello es peligroso, porque va en contra de las normas y medidas que se están tomando para contener la pandemia, ¿no? Es lo más peligroso, creo yo. Efectivamente. Entonces, en Benalmádena nuestra policía local actúa y estoy viendo en las redes sociales como hay vecinos, ¿no?, que se quejan, ¿no?, que parece que la policía no está en los sitios que tiene que estar, ¿no?, y que parece que es que... Pero la policía actúa y, de hecho, sin ir más lejos, el fin de semana impusieron 30 sanciones por botellón, que seguramente muchos de estos chavales a los que se le ha impuesto la sanción ni siquiera se lo han contado a sus padres, pero que esas multas van a llegar a casa, ¿no? Aquí lo que se trata, las multas no es esto es una advertencia, para cuando lleguen las multas a casa no le pille desprevenido a los papás. Claro, pero no es intención de este ayuntamiento poner multas, se trata de reeducar, ¿no? Y de que la multa es una imposición coercitiva cuando no se cumple con un comportamiento cívico, ¿no? Y hoy en día hacer un botellón no es un comportamiento cívico, ¿no? Por eso se hacía un llamamiento estos días desde la Delegación de Juventud de que existen alternativas de ocio saludable, que tenemos el edificio Innova abierto, donde tenemos la posibilidad de hacer deporte, la posibilidad de hacer juegos de rol, la posibilidad del asociacionismo, y todo ello en un entorno hoy en día seguro, ¿no?, a consecuencia del COVID, ¿no? Entonces es invitar a los jóvenes a que dejen esos hábitos, ¿no?, a que sean responsables y a que consuman ese ocio joven saludable, ¿no?, que era lo que se trataba, ¿no? Lo cierto es que jóvenes y mayores no aprendemos, o sea, tenemos que estar siempre con el palo dándonos en la espalda para que sepamos que no se pueden hacer las cosas. De ahí las multas, porque dice, hay que ver que multan, bueno, pues es cierto, es que se dice una y otra vez no se puede hacer esto y se incumplen una y otra vez las normas y no hay otra forma de pararlo que con sanciones. Efectivamente, sí, pero es la sociedad que tenemos, ¿no? Alguien me decía el otro día, pues joder, pues en China es verdad que han conseguido contener la pandemia y han conseguido... Sí, pero el carácter de los chinos no es solo el carácter, es que en China ni hay negacionistas, ni va a haber quien vaya en contra de las normas, ni va a haber quien exprese su libertad de expresión, porque se trata de un régimen donde... No voy a decir que sea autoritario, pero que es un régimen de orden y mando, ¿no? Pero lo es. Lo es. Entonces, claro, aquí tenemos una serie de libertades y de derechos que además tienen unas ventajas, pero tienen este tipo de inconvenientes, ¿no? Que la gente a la hora de cumplir la recomendación o las leyes, pues siempre pone en tela de juicio todo lo que es el dictado de esas leyes, ¿no? Y poner en tela de juicio significa, pues precisamente, pues que no es fácil contener una pandemia, ¿no? Ayer precisamente en nuestro magazine, en Ya Estamos Aquí, hablábamos con los representantes de la Escuela de Triatlón que se ha puesto en marcha este año y que está teniendo un éxito, me contaban, extraordinario, tienen ya como 30 alumnos. Bueno, pues eso puede ser una alternativa bonita para hacer el deporte, entre otras cosas, claro. Bueno, claro, efectivamente, el que le guste el deporte pues tiene ahí su alternativa, pero cuando hablamos de ocio, a todos los que van de ocio no les gusta hacer deporte, ¿eh? No le gusta, ¿no? Eso de subirse a la bicicleta y eso. Pero tiene esa posibilidad, la verdad que sí. Además el deporte es saludable y tiene muchos beneficios y además cada vez más contrastados, ¿no? La necesidad de hacer deporte incluso para tener un equilibrio mental que te permita afrontar cualquier tipo de situación en la vida, ¿no? Hablamos también de las ayudas que
que nos llegan de otras administraciones que, bueno, pues fomentan también el que se mejoren los municipios. Y se ha hablado mucho, alcalde, del Plan Málaga que ha puesto en marcha la Diputación, y que no sé si esas ayudas llegan, no llegan. Ha llegado Benalmádena, bueno, nosotros hemos cogido algo. Siempre se dice que la Diputación atiende más a los pequeños municipios, pero bueno... Y entiendo que debe ser así. Claro. Pero no, porque además la Diputación tiene un sentido, ¿no? Aquellos municipios pequeños que no tienen capacidad de realizar obras porque su envergadura es muy pequeñita, pues tienen que tener algún tipo de administración supramunicipal, claro, que les ayude, ¿no? Y para eso está la Diputación, ¿no? Pero es cierto también que la Diputación durante los últimos años pues ha ayudado por igual a todos los municipios, ¿no? De hecho, fue el Partido Popular quien cambió esa norma de los pueblecitos pequeños, entiendo yo que por buscar el voto de las grandes urbes y de las grandes ciudades, y cambió la fórmula y dijo que a partir de ahora repartía lo que era el remanente de la Diputación, lo repartía en función del número de ciudadanos, ¿no? Con lo cual las ciudades grandes empezamos a recibir una cantidad de dinero y los pueblecitos pequeños pues cada vez reciben menos, ¿no? Porque tienen menos habitantes, ¿no? No es precisamente una forma para ayudar o combatir la España vaciada, ¿no? Al contrario, entiendo yo que habría que ayudar precisamente a los más pequeños, claro, en la generación de oportunidades, que es lo que consigue mantener arraigado al terreno a las criaturas, pues para que no emigren de los pueblecitos y vengan a las ciudades. Sin embargo, esa perspectiva la cambió el Partido Popular, ellos siguen gobernando en Diputación y lo siguen haciendo de esa forma, ¿no? Pero este año colmaron una serie de expectativas, porque cuando ocurrió el confinamiento, el COVID, todas las administraciones salimos a poner en marcha paquetes de ayuda, ¿no? Y a contar a nuestros vecinos cómo íbamos a gestionar nuestros ayuntamientos, nuestras administraciones, instituciones durante los próximos meses, y a decirles que no estaban desamparadas, que teníamos un paquete de ayuda, de incentivos y de iniciativas que iban a servir para recuperar el tejido productivo, la cobertura social, para generar empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y Diputación fue otra de esas administraciones que salió y vendió aquello del Plan Málaga. El Plan Málaga, exactamente. Que no nos preocupásemos los ayuntamientos, que había muchísimo dinero para repartir con los ayuntamientos. Y la realidad es que el Ayuntamiento de Benalmádena recibió en el año 2017 1 millón de euros por parte de la Diputación Provincial. En el año 2018 recibió 1 millón de euros por parte de la Diputación Provincial, que era lo que veníamos recibiendo habitualmente, ¿no? En el año 2019 recibimos 343.000 euros de la Diputación Provincial, fijaros, una tercera parte de lo que estábamos recibiendo hasta entonces, ¿no? Y este año, que es un año complicado, difícil, que tenemos el COVID, que tenemos el doble de gasto y el triple de gasto, recibimos 339.000 euros. Entonces, nos hemos quedado sorprendidos muchos ayuntamientos, ¿no? Porque ¿dónde está el famoso Plan Málaga? Si estamos recibiendo menos de la Diputación Provincial que otros años, ¿no? Entonces, yo entiendo que la Diputación Provincial, cuando tenía esos ahorros y esos remanentes, repartía, ¿no? Y que entiendo que a lo mejor, pues estos últimos años, no tiene esa capacidad de ahorro que tenía anteriormente. Pero entonces que no nos colmen de expectativas a los ayuntamientos, que no nos engañen, que no nos vendan el Plan Málaga como la tabla de salvación de muchos ayuntamientos, cuando en realidad están dando una tercera parte de lo que daban solo hace 3 años, ¿no? Y esa es la queja que tenemos desde el Ayuntamiento de Benalmádena, ¿no? Está claro que a lo mejor el ayuntamiento piensa en utilizar ese dinero en algunas inversiones, en lo que sea, y si no llega, pues nos quedamos un poquito parados, el Ayuntamiento de Benalmádena y todos los ayuntamientos, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos como ayuntamiento una situación saneada, no tenemos deuda, tenemos un remanente. Sí, salía un estudio esta misma semana de los pueblos más ricos, digámoslo así, y los pueblos menos ricos de Málaga, y Benalmádena está entre los que están más saneados y están en la cabeza. Cierto, y además se ha hecho un trabajo enorme desde la Delegación de Economía del Ayuntamiento de Benalmádena y creo desde la Delegación de Hacienda, y creo que ello es consecuencia de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Tenemos un ayuntamiento saneado, que podemos hacer frente a las necesidades de nuestros vecinos, pero evidentemente que otras administraciones, ya sea el Estado, la Junta de Andalucía, las Diputaciones, nos ayuden, nos dará mayor capacidad de inversión, ¿no? Y el caso de la Diputación Provincial, evidentemente no vamos a decir que no, nos viene bien 300.000, claro, lo que llegue, 200.000, 100.000, pero hace solo 3 años no había COVID y nos daban 1 millón de euros, y ahora que hay COVID nos dan solo 339.000 euros, ¿no? La cifra se ha reducido bastante, ¿no? Nosotros vamos a dedicar, pues fijaros, si con 1 millón se podía a lo mejor pues hacer una buena inversión, pues haremos una tercera parte de esa inversión, y el resto tendrá que ponerlo el Ayuntamiento de Benalmádena, ¿no? Pero
es así como funciona. Es el sentimiento de que me han quitado algo. A ver, en el buen sentido, quiero decir, de que no me han dado todo lo que yo quería. Es la fórmula, ¿no?, a veces de la derecha del Partido Popular en este país, ¿no? Es más el espectáculo de fuegos, la pirotecnia, ¿no?, de medidas que van a tomar que lo que realmente llega, ¿no? Porque el Plan Málaga se vendió como algo tremendamente importante, donde los ayuntamientos íbamos a tener ahí un respiro y un oxígeno fundamental. Y yo digo que Benalmádena está saneado, pero entiendo que hay ayuntamientos como Torremolinos, como Estepona, que tienen más necesidad de financiación que el Ayuntamiento de Benalmádena, y que para ellos pues va a ser una merma importante. Ellos sí necesitan bastante más que Benalmádena esas cantidades, ¿no? Por su economía. Benalmádena es una economía saneada, pero es cierto que esperábamos en un momento de crisis económica y de pandemia, esperábamos mucho más, ¿no?, por parte de la Diputación Provincial, ¿no? Alcalde, volviendo a este estudio que se ha hecho, el que Benalmádena esté entre los primeros puestos, está el quinto, el sexto de los pueblos más ricos, lo decimos entre renta comillas. Per cápita, ¿eh? Renta per cápita, sí, efectivamente. ¿Esto de qué forma se valora en Benalmádena? El que salgan estos números y que se le dé esa importancia, por ejemplo, a Benalmádena. Bueno, yo esos números siempre los cojo con cierta cautela, ¿no? Porque la renta per cápita es el ingreso medio por persona en Benalmádena, ¿no? Pero no deja de ser una media. Salía el caso de un pueblo de Cataluña, creo que era, que tiene una renta per cápita de 146.000 euros, una barbaridad, ¿no? Y eso no significa que todos los vecinos ingresen 146.000 euros. Claro, lógicamente. Significa que hay uno que puede ingresar 4 o 5 millones de euros y el resto a lo mejor no llega ni a 10.000 euros. Pero cuando hacen la media, claro, pues les sale una cantidad enorme a todos, ¿no? Claro. Por eso digo que sí, hombre, la media, Benalmádena es un municipio rico, es un municipio donde la gente quiere venir a invertir, donde la administración está saneada, donde afortunadamente, y lo digo afortunadamente, hay gente, no hay colas del hambre, pero como hay a lo mejor en Madrid, ¿no?, como hay en otras grandes ciudades, pero que no haya colas del hambre no significa que no haya gente que lo esté pasando mal. Tenemos también una gran cantidad de vecinos que son fijos discontinuos, que este verano no han podido cotizar ni siquiera lo mínimo para poder acceder a una ayuda o una prestación, ¿no? Con lo cual estamos muy preocupados, ¿no? Ahora, si hay algo bueno, ¿no?, quien tiene algún tipo de inversión en Benalmádena, inversión me refiero, el trabajador humilde, clase media que tiene una propiedad, pues su propiedad está bien revalorizada, claro, porque Benalmádena es un municipio rico, con una renta per cápita media alta, ¿no? Entonces, ahí sí podemos estar todos orgullosos que tenemos un patrimonio que al final tiene un valor, ¿no? Pero sí, evidentemente nuestras familias, nuestros ciudadanos lo están pasando regular en estos momentos, ¿no? Pero la imagen de cara al exterior siempre es positiva, lógicamente, es positiva. La imagen es buena y además Benalmádena, lo sé porque hablo con muchísimos inversores y con muchísimos hoteleros, el COVID es una situación temporal que va a pasar, ¿no? Pero Benalmádena sigue siendo una ciudad única para invertir, excelente y con muchas oportunidades, ¿no? Y a los hechos me remito, ¿no? Hay empresas que están comprando inmuebles, que están deseando invertir en la ciudad, proyectos como el Marimar Plaza, o proyectos como el centro empresarial de Solimar, o como las ampliaciones de los hoteles previstas como sea Tritón, o el Hotel Holiday, o el Hotel Alay, ¿no? Hay capacidad de inversión porque Benalmádena es una ciudad que genera oportunidades, ¿no? La verdad es que hay que mirar la parte positiva, y justo en esta semana también veíamos cómo en Málaga, en la capital y en algunos otros municipios se ponía en marcha y se abrían hoteles, y todo el mundo, bueno, en esta época de COVID, bueno, pues sí, también hay empresas que piensan que cuando pase esto Málaga y su provincia va a seguir siendo lo que ha sido en mucho tiempo. Llegando ya al final, alcalde, ¿cómo ha ido la semana de visita? Que a mí me gusta, hemos tenido tiempo para visitar a los vecinos, ¿o no? Pues mira, esta semana he tenido muchas reuniones vecinales, siempre trato de tenerlas. Lo que pasa es que no siempre puedo hacerlas en la calle, ¿no? De hecho, me he reunido con los vecinos de Santañero Norte, y hemos avanzado en un acuerdo que tenemos para revitalizar el barrio, ¿no? Y ha sido una reunión bastante fructífera, y me he reunido también con vecinos de Avenida Marisol, que también querían comentar algunos asuntos que tenían por el entorno, por el barrio, y poco más, porque luego entre reuniones de equipo de gobierno, entre citas con vecinos, con empresarios y tal, es que la agenda va muy condensada y no siempre. A mí me encanta la calle, me encanta tocar al vecino y que el vecino sienta que su representante estamos del lado de ellos, ¿no? Por eso seguimos trabajando
a pie de calle, ¿no? Pero a veces, como la de Sant'Angelo, era imposible hacer en la urbanización, lo hemos tenido que hacer en el pleno, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Benalmádena, ¿no? Y además también eso da una visión de los problemas reales, claro. Y también dónde llegar antes y a quién hay que atender antes, porque la necesidad es más imperiosa. Por cierto, estamos en el puente, alcalde, ¿vamos a descansar algo? Pues creo que no, porque hay mucho por hacer. Ya decía yo. Hay mucho por hacer, ¿no? Y la realidad es que pues todos los correos electrónicos, muchos mensajes que no me da tiempo de responder en el día a día, quiero ponerme... Al alcalde pasa como a mí, el fin de semana el fin de semana hay que aprovecharlo lo dedico al día. Eso, lo dedico en la casa a poner todo en orden para después empezar otra vez la semana y a seguir trabajando, porque no hay tiempo para más, porque este año supongo que el día 12 no se va a celebrar lo que se hace de la Guardia Civil. La patrona de la Guardia Civil no se hace. Recibimos estos días una carta por parte de la comandancia que tenemos en el puerto deportivo y ellos, pues lógicamente, con la situación de COVID, han decidido no celebrar el acto de la patrona, ¿no? Ese reconocimiento que se hace cada año a la Guardia Civil y a los guardias civiles que han tenido pues algún servicio importante, se le hace el reconocimiento. Alcalde, pues gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Puede ser que la próxima vez que nos veamos ya lo hagamos en otro lugar, aunque el decorado será parecido, pero alguna cosita nueva vamos a poner, alcalde, en el nuevo decorado. Muy bien, pues deseando que llegue el día para estar allí de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta la próxima semana. Y a ustedes ya lo saben, la próxima semana volvemos nuevamente en esta cita que tenemos cada semana con todos ustedes. Que sean muy felices, que sigan disfrutando de este puente, que seguro que para ustedes sí que lo van a disfrutar y van a tener estos 3 días maravillosos para disfrutar de nuestra tierra, y la próxima semana estaremos de nuevo con todos ustedes. Que sean muy felices. Buenas noches.